Hola, hola y bienvenido a Excel Freeblog. Hoy te voy a llevar a PowerQuery.son para explorar una función personalizada que nos va a permitir dividir nombres compuestos. Acompáñame para conocer los detalles de sus argumentos. Bueno, antes de iniciar me presento, mi nombre es Miguel Caballero y nosotros aquí te vamos a ayudar con todo lo que tiene que ver con Power BI y ni se diga con Power Query y el lenguaje M. Si no conoces qué es Power Query Zone, es un lugar donde se alojan funciones personalizadas. Pero bueno, te lo voy a mostrar directamente. Muy bien, entonces lo primero va a ser visitar la web powerquery.zone. powerquery.zone. Aquí vamos a encontrar funciones personalizadas del lenguaje M a problemas comunes que no nos brinda la interfaz directamente. Por ello, vamos a la pestaña Funciones para ver la lista disponible hasta el momento. Nos desplazamos y encontraremos dividir nombres compuestos. Pulsamos clic en leer más y llegaremos a la página dedicada de esta función personalizada. Encontraremos todos los detalles: descripción, sintaxis, la función en sí, ejemplos, autor, etcétera, etcétera. De hecho, aquí nos comenta: dividir una columna con nombres y o apellidos compuestos consiste en dejar en columnas separadas los nombres y apellidos, teniendo en cuenta que si existe algún nombre o apellido compuesto, por ejemplo, de las Morenas, de las Mercedes, cada uno debe quedar en su propia columna. Si nos desplazamos aquí un poquito en la página, veremos una introducción que es una explicación más allá de qué es lo que ejecuta, y desplazándonos un poco más encontraremos aquí función y el nombre sugerido. Aquí nos interesa concretamente ver esta caja que dice clic aquí para ver función, porque allí vamos a ver todo el código de la función. Aquí no nos interesa entender este lenguaje M ni nada por el estilo. Tampoco nos interesa si es largo, si es corto. Lo que sí nos importa es llegar hasta la parte final y ver en la parte derecha este botón View Raw, porque necesitamos el código. Pulsamos clic allí y observaremos el código limpio sin ningún elemento de la interfaz. Aquí va a ser muy sencillo seleccionarlo, no importa si es corto o si es largo, dado que con la combinación de teclas Control A se selecciona todo, con lo cual Control C y ya lo tenemos. Ahora nos vamos a nuestro proyecto de Power BI. Yo he preparado algunos ejemplos para entender esta función personalizada. Pero lo primero es implementar este código aquí. Para ello, vamos al panel de consulta, pulsamos clic derecho en cualquier parte en blanco, luego nueva consulta y clic en consulta en blanco. Vemos que aquí aparece consulta 1, pero necesitamos ir al editor avanzado. Una forma es pulsar la siguiente secuencia de teclas, A, luego H, luego Q, y llegaremos al editor avanzado. Todo lo que encontremos aquí, el let in, lo vamos a borrar. Necesitamos que quede completamente limpio. Y ahora pegamos toda nuestra función y ya está. No debemos hacer nada más. Pulsamos clic en el botón listo y veremos que aquí ya se encuentra. Incluso tiene su propia documentación. Una nota: todos los ejemplos que vamos a ver aquí están descritos en la página dedicada en Power Query Zone con imágenes, descripciones y demás. No obstante, te los quiero mostrar directamente en video para tener otro formato. Bueno, eso sí, antes de implementar la función, te recomiendo que le des un nombre descriptivo. Aquí tenemos nombre consulta 1. El nombre sugerido es este, splitter.splitByCompoundName. ¿Por qué este nombre? Para seguir la secuencia en inglés y porque es una función de separación, una función splitter. Pero puedes ponerle cualquier cosa, dividir nombres compuestos, en fin. Yo voy a borrar y voy a utilizar el sugerido. Eso sí, tengamos en cuenta que el punto aquí no es posible y lo he reemplazado por un guión bajo. El punto es posible si utilizamos la función completamente nativa, que bueno, hay un video dedicado a eso. Pulsamos clic en Enter y ya está. Vámonos al ejemplo número 1 y veamos cómo la columna nombre nos encontramos varias cosas. El primer nombre, Diana Alejandra López Vargas, no tiene ninguna parte compuesta, sencillo. Si observamos el segundo caso, María del Mar Restrepo González, vemos que el segundo nombre del mar es compuesto, con lo cual en la segunda columna debe quedar esta preposición del y el nombre. Vamos a encontrar también casos donde el nombre compuesto tiene varias preposiciones. Como pudimos observar aquí, dice María del Mar.
El del es una única preposición. Pero el caso de Alejandra de las Mercedes, aquí tenemos de las. En este caso, ese de las Mercedes debe caer en la segunda columna. Pero vemos que son dos preposiciones. Lo mismo va a suceder en algunos casos con el apellido, primer apellido concretamente. Mariana Sofía del Corral. Entonces, del Corral corresponde a la tercera columna, del una única preposición. Pero por supuesto vamos a encontrar casos como Sara Mirena de la Hoz. De la Hoz debe quedar en este caso en la tercera columna y vemos que tiene dos preposiciones, ¿no? Y así podemos ir complicando el escenario. Que por cierto puede pasar también con el último apellido, del Pinar, de las Casas, como vemos en la fila 14. Pero si lo llevamos más al extremo, podemos llegar a este caso, ¿no? Donde tenemos un primer nombre normal, Juliet, pero el segundo nombre es compuesto y tenemos de los Milagros, ¿no? Pero también tiene lo que es el primer apellido compuesto de la Castellana y tiene además lo que es el último apellido también compuesto e incluso con tres preposiciones y de la Peña. Entonces está contemplando muchas posibilidades. ¿Cómo vamos a implementar esta función? Como ha sido concebido como una función de separación, lo primero es tomar la columna con los nombres, pulsar clic derecho, ir a dividir columna e indicar dividir por cualquier cosa. Cualquiera de estas es posible. Esta función ha sido concebida para que, digamos, de alguna forma, en algún día, digamos, si es que es posible, poder dejarla aquí en esta lista. Pero como no existe, necesitamos ir al código. Por eso seleccionemos por delimitador. Pero repito, puede ser cualquiera de esas opciones. Pulsamos clic aquí en aceptar. Lo único que queremos es que nos genere la función en la barra de fórmulas, que aquí ya la tenemos. Pero antes de podremos observar en pasos aplicados qué tipo cambiado automático se ha creado. Este paso no nos interesa, con lo cual lo podemos eliminar. Ya posteriormente podremos asignar de forma manual lo que es el tipo de dato. Ahora sí, vemos que esto es lo que queríamos. Vemos que para dividir una columna, en este caso, utiliza ciertas funciones, pero nos interesa esta parte de aquí. Splitter.split, en este caso text by delimiter. No es la función apropiada, dado que no cumple con los requisitos. Por ello vamos a tomar toda esta parte y borramos todo a partir de allí. En este caso, dejando únicamente el paréntesis de cierre de la función. Veamos cómo ha quedado. Y ahora vamos aquí a llamar esta función splitter, o como la hayas llamado, yo la he llamado con el nombre sugerido, splitter split by compound name. La vemos por aquí. Que por cierto, si podemos observar en el IntelliSense, yo la tengo acá implementada como función nativa, pero vamos a utilizar esta para ver todo el procedimiento desde cero. Entonces, splitter-split by compound name, la selecciono y ya está. Nosotros ejecutamos, se reestructura la tabla y podremos observar cada uno de los casos que he comentado que ha quedado dividido correctamente. Diana Alejandra López Vargas, donde ninguna parte es compuesta, perfecto. María del Mar, el del Mar, perfecto. Por acá un nombre con dos preposiciones, de las Mercedes, perfecto. Los apellidos del Corral, de la Hoz, perfecto. El último apellido del Pinar, de las Casas, perfecto. El caso más extremo, que decíamos Juliet, bueno, está en su columna, de los Milagros, de la Castellana y de la Peña, ha quedado perfecto. No sin dejar de mencionar que si hay casos más sencillos, también los divide de forma correcta. Por ejemplo, aquí Miguel Caballero, no hay ni un segundo nombre, ni un último apellido, pero lo ha dividido correctamente, ¿no? Incluso si tenemos un caso como Diana de la Hoz Spitia, donde no cuenta con un segundo nombre, pues también hace la división correcta. Entonces nos está abarcando diversidad de casos. Pero aquí no queda la maravilla de esta función personalizada para dividir nombres compuestos. ¿Por qué? Si nosotros visitamos la página dedicada en powerquery.zone, yo me voy a volver por aquí, vamos a ver en la sintaxis que tiene diversidad de opciones. Y una de esas opciones en los argumentos de esa función tiene que ver con el orden. Es decir, si primero van los nombres y luego los apellidos, o el caso que sea primero los apellidos y luego los nombres. Y aquí podemos ver en la sintaxis, el segundo argumento es opcional y dice apellido primero. Podemos imaginarlo como una pregunta.
apellidos primero, por eso es de valor lógico. Si indicamos true, quiere decir que sí, primero tiene esta estructura de apellidos y luego los nombres. Si indicamos false, que es el valor por defecto, quiere decir que primero están los nombres y luego los apellidos. Por eso no nos preocupamos por este caso en el ejemplo anterior. Pero veamos cómo implementarlo, dado que debemos tener en cuenta un par de detalles. Para ello nos vamos aquí a Power BI y vamos al ejemplo número 2, donde observaremos en la columna nombre que es el caso, ¿no? Castro, Vargas, Juan de Dios, de la Hoz, Camacho, Sara Milena tiene la estructura de primero los apellidos. ¿Cómo hacemos? El procedimiento inicial es el mismo, clic derecho encima de la columna, dividir columna por delimitador o el que queramos, clic en el botón aceptar. Eliminamos tipo cambiado y luego eliminamos toda la función splitter por defecto hasta el final. Todo dejamos únicamente el paréntesis de cierre. Y llamamos a nuestra función personalizada splitter-split by compound name. Si nosotros ejecutamos esto, no arroja ningún error. Ejecuta la división. No obstante, no van a quedar ubicados necesariamente en el lugar correcto. Observemos el caso de la fila 6, donde tenemos caballero en lo que corresponde a la primera columna con el apellido. Luego hay un null. Luego indica el segundo apellido. Cierra. Pero aquí en esta columna no va ningún apellido. Aquí van lo que son el primer nombre. Es decir que este apellido debería quedar acá. Por ello necesitamos indicar la función que lo haga. Por esto ya no podemos utilizarla así de esta manera tan sencilla. Necesitamos indicar sus argumentos explícitamente. Por ello, ten en cuenta lo siguiente. Si necesitas implementar más allá del primer argumento, lo primero es anteponer each, la palabra reservada each, como lo podemos ver aquí. Y ahora sí, abrimos paréntesis y ahora lo que corresponde a la fila donde se va a dividir el nombre compuesto, vamos a poner un guión bajo. No voy a brindar detalles de esto, dado que es que lo utilicemos directamente. Coma, y ahora sí indicamos el segundo argumento de la función, que es true, apellido primero. Nosotros ejecutamos y podremos observar la fila número 6 que ha quedado dividida de manera correcta. Caballero, Sierra, Miguel. Y así lo hemos solucionado. Y esta función es aún más potente porque tiene más argumentos. Te puedes preguntar de qué va. Bueno, imagina que en la lista interna de preposiciones no existe una que sea necesaria para nosotros. Por ejemplo, que sean preposiciones de otro idioma. ¿Cómo sería esto? Igual vamos y miramos la sintaxis acá desde la página porque es opcional. El tercer argumento nos habla de una lista de preposiciones. Como ya he comentado, si existen otras preposiciones que no están incluidas en la lista por defecto o es de otro idioma, es aquí donde este argumento nos va a ayudar muchísimo. De hecho, si deseas conocer cuáles son las preposiciones que se utilizan internamente, son estas que vemos aquí. De, los, las, la, los, san, BDA, IMAC y MC. Pero vamos directamente a Power BI e imaginemos lo que sería este caso número 3, donde tenemos una columna nombre, pero son nombres de un idioma diferente. En este caso portugués, donde tenemos Raúl Alessandro da Solva. Este da no existe en ese código interno. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, clic derecho, dividir columna. Este es el procedimiento común y corriente. Por delimitador, pulsamos clic en el botón aceptar. Eliminamos tipo cambiado, quitamos todo el splitter hasta el final dejando únicamente el paréntesis de cierre. Llamamos a nuestra función splitter-split by compound name. Y como sabemos que necesitamos más allá del segundo argumento, ponemos por acá each, abrimos paréntesis. Aquí ya sabremos que directamente ponemos guión bajo siempre. Vamos a poner guión bajo siempre. Esa es, digamos, el criterio. Como primero van los nombres, sería false. Ese es nuestro segundo argumento. False, false. Coma. Y ahora en una lista, quiere decir entre llaves, indicamos esas preposiciones, esos artículos que nosotros sabemos que contiene nuestra lista. Aquí, da es uno. Vamos a poner, ¿qué más tenemos? De es otro. Tenemos también dos es otro. Do es otro y así podemos seguir, ¿no? Pero con eso tenemos suficiente. Pulsamos clic en el botón
Enter y vemos que lo ha reestructurado de manera correcta. Raúl, Alessandro, Da Solva, ahora sí, Da Souza y por acá Do Carmo, perfectamente. Para eso es nuestro tercer argumento. Y como se ve en su sintaxis, hay más argumentos. ¿Y de qué van esos otros? Pues imagina que tenemos varias preposiciones y un caso más extremo, ¿no? Vamos a verlo directamente para entender de qué se trata. Igual vamos, observemos su sintaxis y eso es precisamente dos argumentos opcionales donde indicamos listas para la segunda preposición, tercera preposición, si es el caso. ¿Puede existir? Sí, se puede dar, ¿no? Considero que no es tan común, pero veamos un ejemplo. De hecho, ese se encuentra aquí directamente, es el ejemplo número 4 y eso es un nombre bastante inventado, digamos, pero tiene varias preposiciones, ninguna por defecto y demás. Entonces todo eso lo podemos indicar. De hecho, me voy a copiar en este caso esta parte directamente para no hacerlo desde cero. Me voy a ir a Power BI y ese es el ejemplo número 4. Vemos Tabata, Pierre et de Le Fermat, ¿no? Como les digo, acá es un ejemplo inventado, pero para entender de qué va. Entonces, claro, la primera preposición no se encuentra en la lista por defecto. El de tampoco y el le tampoco, con lo cual necesitamos indicar cada una de las listas. Y aquí también podremos observar que aquí hay un solo nombre, no es una columna completa, pero lo podemos implementar esta función perfectamente. Aquí me voy a el f de x, llamamos a la función split, el split by compound name. Y bueno, voy a pegar acá el código que teníamos de la página. Esto no nos interesa por acá. Coma. False y las distintas listas. Aquí hay que tener en cuenta que como no lo estamos aplicando dentro de una función que itera, en este caso, para verlo de una manera más sencilla, no la estamos implementando la función personalizada dentro de lo que es dividir una columna, sino solamente un nombre en específico, no hay necesidad de indicar each, pero sí indicar el origen, que es el nombre, ¿no? Por eso lo estoy emitiendo aquí. Y vamos a ejecutarlo. Y vemos que queda dividido de manera correcta. Queda como una lista en este caso porque estamos viendo un solo ejemplo. Pero también se puede ejecutar incluso a este caso aún más extremo. Bueno, por favor coméntame qué te parece esta función de dividir nombres compuestos. Cualquier sugerencia, coméntanos, tanto aquí en powerquery.zone, en los comentarios acá en YouTube, para enriquecerlo un poco más. En fin, comentarles que esta función ha sido desarrollada por mi persona, Miguel Caballero, y por Fabián Torres, con contribuciones importantes en este caso del segundo argumento de primer apellido por parte de Odel Leal.